Bienvenidos al capítulo número 60 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo empezaremos con un nuevo tema. Hablaremos de crímenes sin resolver, asesinos en serie nunca atrapados. Este primer caso se llama Hombres Lobo en París, asesinos licántropos. En siglos pasados, muchos asesinos con motivaciones sexuales fueron atribuidos a criaturas sobrenaturales. Fueron relacionados con criaturas sobrenaturales, incluso a hombres lobo. Antes de Jack el Destripador, el exceso de violencia y las extracciones de órganos no se relacionaban con formas de crímenes sexuales. Así que el sospechoso más probable de tales aberraciones tenía que ser una extraña criatura de la noche o del más allá. La bestia de Gevaudan. Entre 1764 y 1767, los habitantes de la comarca de Gevaudan fueron presa del terror al ser azotados por una serie de brutales crímenes. Alrededor de 70 mujeres y niñas sufrieron una terrible muerte al ser atacadas por una extraña bestia. Fueron mutiladas y, en algunos casos, decapitadas. Otras tantas escaparon del ataque con graves heridas. El exceso de violencia que se veían en las marcas de los cuerpos hizo pensar a las autoridades de la región que se trataba de asaltos hechos por un animal salvaje. Inmediatamente pensaron en un lobo, animal presente en la región. La aristocracia local se preocupó por la racha excesiva de crímenes, alrededor de 2 crímenes por semana. Así que exigieron la intervención de la corte de Luis XV. El rey ofreció una generosa recompensa a quien atrapara al lobo de Gevaudan. La movilización de cazadores no se hizo esperar, y la masacre de lobos inocentes tampoco. Este esfuerzo fue obviamente inútil, pues la bestia continuó con sus ataques, ya que obviamente nosotros sabemos que no era un lobo. Ante lo cual, Luis XV, siendo presa de chistes sobre la ineptitud de su ejército, ordenó marchar a la región a sus mejores hombres para dar muerte a la bestia. El 19 de junio de 1767, Jean Chastel, veterano cazador, dio muerte a la bestia con un disparo de bala fabricada con el metal fundido de una imagen de la Virgen María. El cuerpo del lobo fue llevado a París, pero llegó descompuesto y solo quedó el esqueleto, que el rey ordenó exhibir en el Museo de Ciencias Naturales, lugar que se incendió en 1830, con lo cual se extinguió la prueba física de la existencia de la bestia. Esta, por lo menos, es la historia oficial. A la luz moderna, y después de conocer el potencial destructor de los asesinos en serie, podemos reconocer la alta probabilidad de que la bestia de Gevaudan haya sido un psicópata de esa época. Muchas marcas provocadas en las víctimas sugieren a los investigadores modernos señales de ataque sexual, que nada tienen que ver con ataques de animales o lobos, que, a propósito, rara vez atacan a los humanos. La bestia de Gevaudan pasará a la historia como uno de los casos de crímenes más enigmático de la historia. Ya antes, en el siglo XVI, Francia había sufrido una serie de crímenes similares. Gilles Garnier fue acusado en 1573 de cometer una serie de horrendos crímenes caracterizados por mutilaciones, canibalismo y estrangulamiento, adoptando la forma de un enorme lobo. Las autoridades lo condenaron a morir quemado, creyendo hasta el final que estaban ante un caso real de licantropía. A principios del siglo XVII se conoció el caso de Jean Grenier, un joven de 13 años con discapacidad mental y con una fisonomía canina muy marcada, que asesinó a varios niños. Insistió que tras hacer un pacto con el diablo, recibió una manta que lo transformaba en lobo. Ahora hablaremos de otro asesino licántropo, Roma Santa. España también tuvo su hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa.
Entre 1846 y 1852, este sujeto que fingía ser guía de travesías entre los caminos montañosos de Galicia, León, Asturias y Cantabria, se valió de su rol para engañar a los inmigrantes de la zona y luego atacarlos en medio del camino. Asesinó a 9 personas, la mayoría mujeres y niños, a las que apuñaló para beber su sangre. Roma Santa, tras ser detenido, dijo ser un hombre lobo, presa de una maldición que lo convertía en una bestia deseosa de carne y sangre. Incluso narró con detalle la forma como se transformaba. La psiquiatría de la época logró desmentir la idea de un hombre lobo. Ya los médicos presumían que la licantropía era una anomalía mental, mediante la cual el enfermo creía transformarse en una criatura que daba paso a sus más bajos instintos. Tras largos interrogatorios, la corte española, apoyada por el testimonio de diferentes médicos, determinó que Roma Santa era un individuo dotado de gran astucia, sin sentimientos de probidad, carente de toda moral. Muy parecido, por supuesto, al concepto moderno de psicópata. Roma Santa fue, entonces, condenado a la pena capital. Los abogados defensores, insistiendo en la falta de pruebas contra el acusado, se dirigieron a la reina Isabel II y le solicitaron que ordenara al Tribunal Supremo que revisara el caso. Posteriormente se emitió una orden para que se conmutara la pena de muerte por cadena perpetua. Roma Santa murió en la prisión de Ayaris. Por último, en estos asesinos licántropos, hablaremos de un cinturón mágico. Otro caso que involucra licantropía fue el de Peter Stubbe, originario de Colonia, Alemania, quien alrededor de 1589, en la región de Wartburg, según documentos de la época, adoptó la forma de lobo y mató a 13 jóvenes, así como a 2 mujeres y a un hombre. Stubbe confesó poseer un cinturón mágico que le permitía transformarse en una poderosa bestia, forma mediante la cual había cometido los horribles asesinatos. Las autoridades de la época se aferraron a la idea de una posible posesión demoníaca de Stubbe. Los archivos documentados del proceso de este hombre lobo aseguran que la mayoría del tiempo Stubbe era un hombre normal, incluso conocido por los vecinos y padres de las víctimas, que jamás notaron nada raro en él. También aparecen datos de asesinatos de animales y mutilaciones rituales a sus víctimas. Todos estos datos confirman el perfil típico de un psicópata sexual del siglo XXI. Para la época en la que actuó Stubbe, el demonio y el mal eran los causantes de la crueldad humana. Así que la explicación mágica a las acciones violentas de este alemán era perfectamente lógica para ese entonces. Peter Stubbe murió en 1589, torturado en una rueda de estiramiento mientras era quemado con varas ardientes y se le mutilaba su cuerpo hasta finalmente decapitarlo.